Vamos a enunciar entonces la segunda propiedad integral del campo electrostático para definir a partir de ella luego la función escalar potencial electrostático. Pero antes vamos a ver cuál es la interpretación física que debemos darle a la circulación del campo electrostático. El campo electrostático es un campo de fuerzas. Cuando decimos que en un punto del espacio geométrico existe un campo eléctrico, estamos diciendo que ubicada una carga en ese punto del espacio aparece sobre ella una fuerza que es proporcional a la intensidad de la carga y que cambia de sentido si la carga cambia de signo. Es decir, el campo eléctrico representa una fuerza por unidad de carga. Cuando circulemos con el campo eléctrico a lo largo de una curva, lo que estaremos haciendo en cada tramo diferencial de la curva, caracterizado por un vector que tiene la dirección tangente a la curva en ese punto, que tiene el módulo de la longitud diferencial de la trayectoria de la curva en ese punto, lo que estamos haciendo al circular es multiplicar la componente del campo eléctrico sobre esa dirección, es decir, la componente de la fuerza por unidad de carga sobre esa dirección, por la longitud que tiene, la longitud diferencial que tiene la trayectoria a lo largo de la curva en ese punto. Es decir, la circulación será la suma de los trabajos mecánicos elementales puestos en juego por el campo eléctrico en cada tramo de la curva. Por lo tanto, la circulación entre un punto de inicio y un punto de llegada será el trabajo mecánico por unidad de carga puesto en juego al trasladar una carga a lo largo de esa curva desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Es decir, circulación del campo eléctrico es trabajo por unidad de carga puesto en juego en la circulación. Y la propiedad integral del campo electrostático asociada a su circulación la expresamos así. La circulación del campo electrostático en un camino cerrado cualquiera es igual a cero. De acuerdo a la interpretación física que acabamos de darle, esto quiere decir que si en un camino cerrado, en una parte de ese camino, tenemos que realizar trabajo para trasladar una carga a lo largo del camino, en el trayecto que nos lleve de regreso al punto inicial, ese trabajo nos será devuelto, de manera que el trabajo neto puesto en juego será cero. Esta es la tercera vez en el año, y la última, en la que nos encontramos con una expresión de este estilo, una integral cerrada igualada a cero. La primera vez fue cuando enunciamos el primer principio de la termodinámica, enunciado que da origen a la definición de energía interna, una función de estado. La segunda vez fue cuando planteamos la desigualdad de Clausius, convertida en igualdad a cero cuando un ciclo es reversible, igualdad a cero que nos llevó a la definición de otra función potencial, en este caso la entropía. Bueno, ocurrirá lo mismo aquí. A partir de esta expresión vamos a definir la función potencial electrostático mediante una demostración sencilla que es formalmente análoga, enteramente análoga, formalmente idéntica diría, a las que hicimos en el caso de la energía interna y de la entropía. Una evolución cerrada en el espacio geométrico, en este caso,
es el espacio geométrico que describimos por un sistema de coordenadas, el eje 1 cartesiano, y el eje 1 terna derecha, por eso el eje 7 hacia abajo, porque si bien todavía no lo necesitamos, nos vamos a tener que acostumbrar a la terna derecha en esta parte del año. Así que comenzamos por dibujar la primera. Decía que un camino cerrado lo puedo imaginar como la unión de dos caminos abiertos, de 1 a 2 yendo por el camino A y de 2 a 1 volviendo por el camino B. Diré entonces que la integral cerrada, la circulación cerrada de E en el camino 1, 2, 1 que acabamos de representar es la suma de dos circulaciones abiertas de 1 a 2 yendo por el camino A y de 2 a 1 yendo por el camino B. Y esto es igual a 0. Esto es lo que dice la propiedad integral del campo electrostático que acabamos de enunciar. Pero cuando en el bloque anterior vimos la definición matemática de circulación, pusimos algún énfasis en hacer notar que la circulación de un campo vectorial por una curva en un sentido es igual a menos la circulación de ese mismo campo a lo largo de la misma curva en sentido contrario. De manera que esta expresión la podemos escribir así: la integral entre 1 y 2 por A de E diferencial L es igual, menos la integral entre 1 a 2, entre 1 y 2, o de 1 a 2, por B de E diferencial L. Y esto es igual a 0. Lo que hemos hecho es invertir los límites de integración, imaginando que recorremos la curva B de 1 a 2 en vez de hacerlo de 2 a 1, e invertir el signo. En vez de una suma tenemos una resta. Es decir, podemos escribir la integral entre 1 y 2 por A de la circulación de E es igual a la circulación entre 1 y 2 por B. Ahora bien, no nos hemos impuesto ninguna restricción en la elección de los caminos A y B, más allá de que comiencen y terminen en los mismos puntos del espacio geométrico. De manera que lo mismo ocurrirá para un camino C, o para un camino D, o para cualquier otro camino. Es decir, lo que hemos obtenido es que esta integral abierta, esta circulación abierta del campo electrostático, depende solo del punto de partida y el punto de llegada, y no del camino recorrido. Y siendo esto así, me puedo imaginar que esa circulación es igual a la diferencia de los valores que adopta una función escalar de x y z, una función escalar, en este caso, en el caso del campo electrostático, de los puntos del espacio geométrico donde el campo electrostático está definido. La diferencia de los valores que adopte esa función escalar entre esos dos puntos será igual a la circulación del campo eléctrico entre esos dos puntos por un camino cualquiera. Y esta circulación entonces sirve como definición de esa función escalar. Desde el punto de vista matemático,
lo que haríamos es elegir un símbolo para denominar esa función potencial y ya lo vamos haciendo. El símbolo que vamos a utilizar es el que se utiliza de forma generalizada en toda la bibliografía, que es la B corta mayúscula, potencial electrostático, y D corta mayúscula por el nombre propio que la unidad va a tener. Y digo, si fuera solo por simplicidad, lo que escribiríamos acá es B2 menos B1, ya que es la integral entre 1 y 2. Sin embargo, si queremos darle a la función potencial derivada de esta expresión un significado físico consistente con los de otras funciones potenciales que ya utilizamos en física, tendremos que escribir B1 menos B2. Y vamos a ver enseguida por qué. Si, como dijimos hace unos minutos, al ir de 1 a 2 por A, tenemos que hacer trabajo para llevar una carga hasta allí, y dejamos la configuración de cargas en esa nueva situación, el trabajo que hemos hecho para trasladar esa carga de 1 a 2 por A nos podrá ser devuelto cuando retornemos la carga que hemos trasladado al punto inicial por cualquier camino que elijamos. Por lo tanto, ese trabajo que hicimos deberá representar una energía almacenada en la configuración que no podrá ser devuelta. Por lo tanto, cuando el trabajo es realizado, la función potencial debería aumentar de valor. Y esto va a ocurrir cuando circulemos en contra del campo electrostático. Es decir, cuando sea B2 menos B1 igual a menos la integral entre 1 y 2 de E diferencial L. La manera más sencilla de verlo es, creo, compararlo con el caso de la energía potencial gravitatoria. Nosotros decimos que el potencial gravitatorio aumenta cuando circulamos con una masa en contra del campo gravitatorio, cuando aumentamos su altura, es decir, circulamos en contra de G, el campo gravitatorio, aumentando la altura de la masa que trasladamos. Es entonces la circulación en contra de G que aumenta la altura, es decir, el potencial gravitatorio. De la misma manera, es la circulación en contra de E la que aumenta el potencial electrostático. La diferencia de potencial entre dos puntos del espacio geométrico en el que está definido el campo electrostático es igual a menos la circulación entre 1 y 2 de el campo electrostático a lo largo de cualquier camino. En el bloque que sigue vamos a aplicar esta definición al caso más sencillo, al caso del campo eléctrico creado por una carga puntual, y vamos, a partir de la expresión que obtengamos, a hacer lo que hay que hacer siempre que querramos asignarle un valor absoluto a una función potencial derivada de una expresión integral igualada a cero, es decir, elegir un punto de referencia arbitrario y darle a la función potencial en ese punto un valor arbitrario.
Eso es lo que vamos a hacer en el bloque que sigue.